Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos favor de silenciar sus micrófonos y les estaremos recibiendo las preguntas para nuestros ponentes y favor de formularlas en el chat. También les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción al final de la sesión. La liga para tal encuesta va a estar en el chat o bien a través de código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de pediatría. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante en cuanto a los retos hospitalarios ante el COVID-19. Todos hemos tenido retos de todo tipo, tanto personal como profesional en nuestros consultorios. Y la doctora Alma Rosa Marroquín nos dará esa visión y retos que ha tenido que enfrentar nuestra institución desde el punto de vista hospitalario. Y el doctor Alejandro Torres nos dará una visión también de estadística, nos dará muchos números que nos dará una visión más completa de lo que está sucediendo. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de nuestros ponentes. La doctora Alma Rosa Marroquín estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La especialidad de pediatría la realizó en el Hospital Universitario José Eleuterio González. Hizo un doctorado en medicina por la Universidad Autónoma de Nuevo León en conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una maestría en alta dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México. Es profesora de pediatría en el universitario. Fue directora de hospitales de servicios de salud del Estado de Nuevo León. Actualmente es la directora médica y de institutos de TecSalud del Tecnológico de Monterrey y profesora de pediatría de TecSalud. Y ejerce su práctica privada en el Instituto de Pediatría en el TecSalud Hospital Zambrano Helio. Doctor Alejandro Torres Quintanilla estudió medicina en el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente está cursando el doctorado en el grupo de investigación de medicina cardiovascular y metabolómica en el Hospital Zambrano Helio de TecSalud. Es profesor de fisiología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y miembro del Task Force de COVID-19 TecSalud. Sin más, les doy la más cordial bienvenida a ambos y cedo la palabra a Alejandro Torres, que nos dará una visión general. Adelante, Alejandro. Gracias, doctor. Bienvenidos. Gracias, doctor. Pues un gusto estar aquí de nuevo con ustedes presentando en esta sesión. Yo voy a presentarles un panorama general de una actualización de las estadísticas que mostré la vez pasada para luego dar la palabra a la doctora Alma Rosa Marroquín. Bien, pues mi primer mensaje que quisiera transmitirles es que en el mundo la pandemia se encuentra más activa que nunca. Hoy tenemos 64 millones de casos confirmados, con una incidencia diaria de cerca de los 600,000 casos. Tenemos 1.4 millones de defunciones confirmadas y con una incidencia diaria de cerca de 10,000 defunciones nuevas cada día. Y entonces, si lo vemos en esta gráfica, que es el curso temporal desde febrero y marzo hasta noviembre de la pandemia en el mundo, nos está mostrando los casos nuevos diarios, pues vemos que ciertamente hoy en este mes de noviembre los casos son pues de casi 3, tal vez hasta 4 veces más de los casos que teníamos en abril, siendo que todos recordamos abril como esa etapa crítica, pues hoy estamos peor. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que ahora hacemos más pruebas, entonces podemos usar un indicador pues que nos da con más certeza cómo se encuentra de activa la pandemia, y entonces ahora les muestro defunciones. Entonces, en Latinoamérica ocurren el 15% de las defunciones diarias, y eso lo podemos ver en esta distribución por continentes o por regiones, por cada color a lo largo del tiempo, desde abril hasta noviembre. El ancho de esta gráfica o de esta curva representa las defunciones diarias. Entonces vemos que en abril, en el pico de abril, el número de defunciones promedio rondaba los 6,800. Bueno, hoy en noviembre, en promedio, hay 10,000 defunciones diarias. Entonces, ciertamente es casi 1.5 veces más esta incidencia en las defunciones, y pues la distribución ha cambiado también.
Hoy, ahora en noviembre, el 50% de estas defunciones diarias ocurren en Europa, 20% ocurren en Asia, Medio Oriente, África, 15% tan solamente ocurren en Latinoamérica, y de esas 15% más o menos 2/3 partes son en México y 15% en Estados Unidos. Ciertamente Latinoamérica fue el epicentro de la pandemia en agosto, donde casi la mitad de las defunciones de agosto ocurrían en Latinoamérica, pero bueno, ahora por estos resurgimientos importantes que han habido en Europa, pues se ha convertido de nuevo en el epicentro, aunque de todos modos la pandemia sigue pues muy activa en todas las regiones del mundo. Hablando ahora de México, pues nos encontramos ante un resurgimiento importante de casos justo al inicio de la temporada de invierno, lo cual no es bueno por distintas razones que ahorita mencionaré. Pero entonces tuvimos un pico alto en mayo, junio, empezamos con una tendencia en descenso que se estableció en una meseta de unas cuantas semanas y ahora tenemos este resurgimiento importante. Nunca bajamos a un nivel muy bajo como ocurrió en Europa para después hablar de un segundo rebrote, sino que pues vemos más o menos un resurgimiento de esta misma ola que nunca se ha podido apagar en el país. Y entonces este resurgimiento de casos está por alcanzar el pico máximo de julio. Si vemos aquí el número de casos, aquí está por semana epidemiológica, la semana 47 es casi el mismo nivel que tuvimos en el pico de mayo. Por lo tanto, pues nos estamos acercando a una temporada pues difícil porque se conoce o se sabe o se espera que en el invierno pues esta situación empeore un poco. ¿Por qué? Porque tenemos muchos estados, muchas regiones del país con curvas epidémicas en ascenso. Además se acercan las festividades decembrinas, habrá movilización de gentes, la temporada de las temperaturas más frías van a mover las interacciones sociales a los interiores. En los interiores el virus circula con mayor facilidad por el tema de los aerosoles. Entonces, muchas autoridades en salud, la OMS, la CDC en Estados Unidos, la misma Secretaría de Salud han mencionado que pues estas condiciones pueden propiciar o aumentar el riesgo de que aumente la transmisión y la circulación del virus. Entonces, muy probablemente este resurgimiento que del que estoy hablando todavía llegue un poco más cerca en el transcurso del invierno. Y además, pues está el tema de la temporada de influenza, que si bien va un poco retrasado, de hecho en el hemisferio sur no hubo casi temporada de influenza, pues no sabemos con certeza qué ocurrirá ahora en el hemisferio norte. Por lo pronto la temporada de influenza va un poco retrasada, pero si llegaran a empezar a aparecer casos, pues los casos se pongan graves van a ir a los hospitales, ¿no? Y esto pues va a ser todavía difícil el manejo de los sistemas de salud hospitalarios, pues de los casos de COVID. Y eso es porque los hospitales actualmente están llenos o al menos al mismo nivel de hace unos meses con casos de COVID-19. Entonces, en esta gráfica les muestro las hospitalizaciones nuevas diarias en color rojo y en color gris están las defunciones. El pico de hospitalizaciones nuevas diarias, o sea, de ingresos, ocurrió el 20 de julio con 2.604 ingresos. Bueno, actualmente en los últimos días de noviembre tenemos 1.850 aproximadamente ingresos diarios en promedio. Entonces, los ingresos diarios nunca se redujeron más allá del 50% del pico. Siempre ha habido una alta carga hospitalaria de casos de una infección respiratoria aguda grave, donde algunos se confirman a COVID, o la gran mayoría, y algunos no. Pero precisamente por ese tema de las pruebas, yo aquí les muestro más bien los casos de infección respiratoria aguda grave, sabiendo que hay todavía muy poca circulación de influenza. Entonces, la mayoría o la gran mayoría son casos de COVID-19. Pero bueno, el punto y el mensaje más importante es que esta curva de hospitalizaciones nuevas va en un ascenso importante. No tan brusco como lo que vimos en abril, pero ciertamente una tendencia en ascenso que no parece que se vaya a detener pronto y que pudiera ser que rebase el pico que tuvimos en junio y en julio. Y de nuevo, pues esta temporada de invierno no pinta nada bien. Pues vamos de lo grande a lo pequeño. Entonces ahora les muestro dos estados muy representativos de lo que está ocurriendo en los casos que tienen pues todavía una alta incidencia de casos, como son Nuevo León, que lo ven a la izquierda, y la Ciudad de México, que lo ven a la derecha, de nuevo en rojo hospitalizaciones y en gris defunciones. Y pues vemos que en Nuevo León, si bien hubo un descenso en septiembre, pues empezaron a relajarse un poco las medidas de restricción de la movilidad y pues vemos que el nivel de ingresos es básicamente el mismo que tuvimos en la etapa más crítica de julio. Y pues estamos a un nivel de más o menos 150 ingresos diarios, lo cual pues es bastante alto considerando la capacidad hospitalaria del estado. Si nos vamos del lado derecho, en la Ciudad de México, hubo un pico fuerte en mayo, hubo un descenso que se convirtió en una meseta prolongada que nunca bajó por debajo del 50% del pico y que en las últimas semanas pues también muestra un resurgimiento. Son muchos estados los que se encuentran en esta etapa pues crítica, donde están en un semáforo naranja y van en ascenso,
o incluso pues tenemos 2 estados en rojo, que son Chihuahua y Durango. Hablando específicamente de Nuevo León, pues veamos los pacientes que están actualmente hospitalizados. O sea, en todo Nuevo León, ¿cuántas personas están actualmente hospitalizadas día con día? Pues en julio, donde fue el pico, eran 1,500 pacientes actualmente hospitalizados. Hoy nos encontramos alrededor de los 1,300. Entonces, de nuevo, estamos muy cerca ahí de este nivel. La doctora Alma Rosa hablará de datos internos de TechSalud. Pues ahí pueden ver en azul los números de TechSalud, donde representa más o menos el 10% de la carga hospitalaria del estado que ha sido atendido en este hospital San José, que es el hospital dedicado a COVID. Y entonces, retomando este tema de la cuestión hospitalaria, pues si bien parece ser la estrategia de México se ha enfocado en la estrategia de atención hospitalaria debido al tema de las pocas pruebas que se realizan en el país, pues de todos modos los resultados, si los medimos con datos duros, no parecen ser muy buenos, al menos comparados con otros países, ya que la mortalidad hospitalaria por COVID-19 en México pues es alta para empezar y además muestra una diferencia importante en los distintos sectores del sistema de salud, donde desgraciadamente o desafortunadamente el sector público, que es quien atiende a la mayoría de la población, pues tiene una mortalidad alta, cerca del 40%, en algunos sectores un poquito más y en algunos un poquito menos, pero en el sector privado, bien la carga que se atiende es menor, pues la mortalidad también muestra una diferencia importante, cerca del 16, del 20%, ¿no? Esto nos explica por diferencias significativas en características de las poblaciones que se atienden, es decir, las edades promedio, las comorbilidades y otros factores de riesgo son bastante similares en estas poblaciones que atiende cada sector. Por lo tanto, eso no explica al menos la gran mayoría de esta diferencia. Entonces, pues, ¿cuál será esa diferencia? Pues es difícil buscar sola una respuesta, debe ser un conjunto de varias, pero ciertamente la calidad de la atención puede ser una de ellas. Y si comparamos la mortalidad hospitalaria en México, es bastante alta comparada con otros países. La mortalidad hospitalaria general es del 45% alrededor, cuando en países europeos que tienen poblaciones similares o una condición económica pues tal vez un poco mejor, pero no muy diferente a la de nuestro país, 20 a 30% es la mortalidad hospitalaria. La mortalidad hospitalaria en pacientes críticos o intubados en México es altísima, de las más altas del mundo, cerca del 80%, cuando en otros países se ha reportado que es del 40 a 50%. Si nos comparamos con Estados Unidos, es del 20 al 30%. Claro que ahí hay pues mayor densidad de camas, de ventiladores, etcétera. Es un tema complicado, ¿no? Bueno, ciertamente, después de 6, 7, 8 meses de pandemia en México, lo que uno esperaría es que hubiera una especie de curva de aprendizaje de la atención de COVID-19. Y sí existe una curva de aprendizaje, pero ha sido pues de una magnitud muy pequeña si la comparamos también con algunos otros países, ahorita que lo mostraré. Pero en esta gráfica de la izquierda, en las barras en azul pueden ver los ingresos totales por mes, marzo, abril, mayo, junio. Vemos que julio fue el mes donde hubo mayor número de ingresos a los hospitales. La línea roja representa la mortalidad. Entonces observemos cómo la mortalidad tiene el pico en el mes de abril y a partir de ahí empieza a descender, siendo que el pico de ingresos ocurre en julio. Eso quiere decir que como fueron ingresando más y más pacientes, el sistema hospitalario se fue adecuando al estrés, fue aprendiendo un poco a manejar a estos pacientes tan graves que están en los hospitales y pues tan es así que la curva de aprendizaje muestra un ligero descenso a pesar de que el pico de ingresos vino después. Desgraciadamente en los pacientes más graves, en los pacientes intubados, los pacientes que están en terapia intensiva pero con un ventilador mecánico, pues no se muestra tal efecto, ¿no? Vemos que el pico de ingresos también ocurre en junio y en julio, pero la mortalidad en pacientes intubados se ha mantenido pues muy estable y cerca del 80%. Entonces esa curva de aprendizaje pues no ha sido muy buena ahí, siendo que en otros países sí se ha mostrado, ¿no? Entonces aquí les muestro un representativo de datos de un conjunto de países europeos, donde en la izquierda están viendo los ingresos solamente de pacientes críticos. Entonces vemos que el pico ocurre pues al final de marzo y al principio de abril, pero vemos en al lado derecho la curva de la mortalidad y es mortalidad a los 30 días, la misma que yo les mostré para México en la diapositiva anterior. Y vemos que pues hay un pico muy marcado en marzo, en abril y viene un descenso importante cuando se encuentra ahora cerca del 10% la mortalidad de pacientes críticos. Entonces pues es una brecha importante si la comparamos con la de nuestro país. Y esta reducción en la mortalidad no se observa por ajustes en la edad, en el sexo, en la etnia o en las comorbilidades. Entonces, fuertemente un factor que puede explicar esto es la curva de aprendizaje. Y desgraciadamente, pues esta mortalidad hospitalaria tiene una
diferencia muy importante en nuestro país si comparamos el sector público y el sector privado. Entonces, en esta última gráfica que les muestro para dar paso a la doctora Alma Rosa, les muestro la mortalidad a 30 días en México dependiendo del mes de ingreso de los pacientes. Y de nuevo vemos que en abril y en mayo ocurre este pico, pero que vemos una brecha importante entre el sector público y entre el sector privado. Entonces, pues seguramente existen áreas de oportunidad importante en la atención hospitalaria de pacientes COVID. Existe una amplia brecha entre ambos sectores del sistema de salud y las diferencias no se explican por variaciones en la edad o algunos factores demográficos de las poblaciones que atienden estos dos sectores. Entonces, ciertamente podemos aprender de la experiencia que ha tenido un sistema hospitalario privado en Nuevo León y pues que tiene datos que muestran pues al menos áreas de oportunidad que pudieran ser trasladables a otros sectores. Con esa termina mi intervención para pues ceder la palabra a la doctora Alma Rosa. Muchas gracias, Alejandro, por la visión muy, como lo mencionaste, de lo general a lo particular, y ahora vamos a centrarnos en TechSalud. Muchas gracias. Adelante, Alma Rosa. Muchas gracias. Gracias, doctor Valencia, por la oportunidad de compartir nuestros datos con todos ustedes. Yo les voy a mostrar un poco la estrategia que hemos tenido en los hospitales TechSalud ante la pandemia por COVID-19. Finalmente, pues hemos entendido que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y tenemos que adaptarnos de una forma diferente, no conformarse ni tampoco imitar a lo que hace el resto de las sociedades en el mundo, sino buscar nuevas herramientas o herramientas específicas para nuevos escenarios o para nuestros escenarios, porque finalmente lo que nosotros o la infraestructura con la que contamos, el recurso humano y los pacientes a los que atendemos seguramente son al menos discretamente diferentes de lo que se presenta en otras partes del mundo. Y entonces siempre hemos tratado de poner al paciente al centro y en base a eso es que hemos desarrollado una estrategia de intervención en nuestros hospitales. Primero identificando pues qué es lo que está viendo nuestro paciente, qué es lo que piensa, qué habla, qué siente, qué escucha, qué le duele, cuál sería su ganancia, ¿verdad? Al estar informado, al no estar informado, y en base a eso es que desarrollamos una estrategia hospitalaria no solamente enfocada en nuestro paciente, sino también en las diferentes perspectivas, ¿verdad? En la parte de los procesos internos que tiene TechSalud y que podía o estaba en capacidad de desarrollar, en base a la innovación y al aprendizaje, en base a los recursos financieros y ante un entorno político difícil, con poco acceso a los servicios incluso públicos y privados, con cambios en la política de salud pública, un entorno económico complicado, un entorno social también muy complejo, donde pues, la sociedad mexicana estaba muy, tiende a ser muy comunicativa y muy social. Entonces, esta parte del aislamiento y el apego a las recomendaciones, pues no ha sido un punto que nos haya distinguido a lo largo de esta pandemia. En la parte tecnológica, con poco acceso o poca disponibilidad a las nuevas tecnologías. En la parte ecológica, pues tenemos recursos que estamos utilizando que pues seguramente van a generar consecuencias a mediano y a largo plazo. Y pues en la parte legal, con la introducción de nuevos medicamentos, ahora con el tema de las vacunas, el tema regulatorio. Y bajo todo este escenario es que nosotros desarrollamos una visión clara de cuáles eran nuestras actividades primarias y nuestras actividades secundarias en el contexto de la pandemia y de la intervención. Lo primero que teníamos que definir era si íbamos a trabajar pensando en atender pacientes COVID. Y entonces esa respuesta fue inmediata por parte de todo el equipo directivo de que sí le íbamos a entrar a este proyecto tan importante y con un reto tan grande tratándose de un hospital público, de un hospital privado, cómo tendríamos que formarnos de alguna manera a ser un hospital institucional o de alguna forma migrar el proceso de trabajo de un hospital público hacia nuestros hospitales.
Y entonces tuvimos que trabajar mucho en logística interna, en temas de operaciones, en la logística hacia el exterior, en temas de mercadotecnia y finalmente pues enfocado al paciente todas las actividades identificadas que iban a impactar en el servicio hacia el paciente. Y bueno, pues nuestras actividades secundarias, garantizar el abasto, el equipamiento, los recursos humanos y la infraestructura necesaria. Y entonces empezamos a trabajar en esta logística interna, donde definimos en una primera etapa estas fases, que ahorita vamos a ver que fueron migrando de forma muy rápida. Y lo primero que establecimos fueron en la parte de infraestructura, módulos de toma de muestra para COVID de forma externa en ambos hospitales. Y junto con estos módulos, pues todo el planteamiento del protocolo interno de cómo se iban a tomar las muestras y quién iba a procesar las muestras. Y entonces no contábamos con un laboratorio de biología molecular especializado y tuvimos que montar un laboratorio de biología molecular para poder hacer nuestros propios diagnósticos y poder ir avanzando en el proceso de identificación y tratamiento oportuno de nuestros pacientes. Y entonces teníamos 2 hospitales en TecSalud en este momento y teníamos que definir cuál era la estrategia inicial. Y entonces se habló de muchas cosas, incluso de montar estos hospitales prefabricados, etcétera. Finalmente decidimos por utilizar la capacidad instalada con la que ya contábamos y definir un solo hospital para la atención de pacientes COVID y es por eso que se definió el Hospital San José. Y durante los primeros meses, como ya bien lo mencionó Alex, tuvimos pues muy pocos pacientes, un ingreso muy bajo, y entonces dedicamos en el Hospital Zambrano nuestros 2 cubículos de terapia intensiva para los pacientes que llegaran aquí, que fuese complicado la transportación hacia el Hospital San José. Y en el Hospital San José identificamos los 12 cubículos de la unidad de terapia intermedia que se convirtió en terapia intensiva desde entonces y uno de los pisos de hospitalización que contaba con 19 camas, de tal manera que en esta primera etapa tuvimos espacio para atención de 33 pacientes. En esta fase 1, existían varias consideraciones que ahorita les voy a comentar cómo sucedieron en la vida real a través del tiempo. Y bueno, en la fase 2, que pues lo planteamos en esta primera estrategia, pero que prácticamente migramos de la fase 1 a la fase 3 en alrededor de 3-4 semanas, donde fuimos abriendo áreas de hospitalización de forma rápida ante el arribo masivo de pacientes. En la fase 3, pues ya definimos que podíamos atender hasta 175 pacientes, 50 críticos, 125 no críticos, obviamente considerando los cubículos de terapia intensiva del Hospital Zambrano. Sin embargo, hemos tratado de garantizar el tener una máxima capacidad de 161 pacientes en el Hospital San José. Y entonces, junto con esta logística interna, establecimos protocolos de atención quirúrgica y entonces estuvimos migrando también del semáforo verde al semáforo rojo de acuerdo a nuestra ocupación hospitalaria, a nuestro porcentaje de pacientes COVID y a nuestro porcentaje de pacientes en nuestras unidades de cuidados intensivos. Para cada uno de estos colores desplegamos una serie de actividades y sobre todo identificamos una serie de diagnósticos que podían atenderse en cada uno de estos. Nos fuimos prácticamente al CIE-10 y todas las áreas de apoyo, todos los servicios identificaron cuáles o qué tipo de pacientes debían de ser atendidos de acuerdo a nuestra ocupación hospitalaria. Muy pronto fuimos rebasados por todo esto y es así como les cuento lo que sucedió. Iniciamos el 19 de marzo con nuestras acciones preventivas en institutos, disminuyendo las consultas prácticamente a las consultas más urgentes, permitiendo el acceso de un solo familiar por paciente. Y en ese contexto estuvimos trabajando todo el proceso de intervención y la estructura que se iba a manejar en el Hospital San José. Y entonces se integró algo que le llaman COVID, es un grupo de infectólogos, neumólogos, intensivistas que iban a estar a cargo de la atención de nuestros pacientes COVID en el Hospital San José.
En ese momento definimos que la atención obstétrica ya iba a estar dividida para no COVID en el Hospital Zambrano y para COVID en el Hospital San José. Después, una semana después, migramos todo lo de hemodinamia hacia el Hospital Zambrano y entonces cardiología, neurología e imagenología no COVID se atendería en el Hospital Zambrano y todo lo COVID en el Hospital San José. Para el 3 de abril ya establecimos como política el uso de cubrebocas. Recuerden ustedes que al principio era un poco controversial el uso del cubrebocas. Y ya habíamos desarrollado una gran cantidad de protocolos de atención médica para cada uno de los escenarios, tanto en pacientes pediátricos, neonatales, adultos, en emergencias, en cuidados intensivos, etcétera. Después, ya en abril, definimos procedimientos quirúrgicos no COVID en Hospital Zambrano y todo lo COVID en Hospital San José. Sin embargo, en todo este contexto seguíamos siendo en Hospital San José un hospital mixto. Para el 15 de abril establecimos filtros en todos los accesos a los hospitales y en este momento, como bien lo ven ahí, teníamos 18 camas de hospitalización COVID en el Hospital San José y 12 camas de terapia intensiva. Nuestra segunda etapa, que fue ya una etapa rápidamente progresiva donde se incrementaron las acciones y también el volumen de pacientes, fue la etapa que comprendió del 15 de abril al 20 de julio. Aquí el 15 de abril, y fue como un punto muy criticado incluso por nuestros directivos, fue que le hiciéramos prueba COVID a todos los ingresos. No teníamos la certeza de que nuestros pacientes que llegaran al Zambrano tuviesen algún riesgo de contagiar a nuestros colaboradores y por lo tanto propagarse algunos brotes. Entonces, en ese momento no solamente empezamos con el protocolo de pruebas COVID a todos nuestros pacientes, fuimos los primeros, considero, en el país que establecimos esta definición, y también el equipo de protección personal lo redefinimos porque veíamos que en muchas de las áreas de nuestros hospitales estábamos identificando colaboradores que estaban siendo contagiados. Posteriormente, para el 1 de junio implementamos nuestro sistema de semaforización, redefinimos acciones en base a esto. Para junio abrimos un piso nuevo en el Hospital San José y abrimos 14 camas de terapia intensiva adicionales para tratamiento de pacientes COVID. El 19 de junio el Hospital San José ya estaba en semáforo rojo, cancelamos las cirugías no COVID en el Hospital San José, abrimos 2 pisos nuevos de hospitalización y del 29 de junio al 20 de julio abrimos el cuarto, quinto y sexto piso del Hospital San José y adaptamos el área pre y postquirúrgica del bloque 2 de quirófano como terapia intensiva y el área de pre y postquirúrgicos del bloque 1 de quirófano como unidad de terapia intermedia. Y es así como reconvertimos al Hospital San José, que ahorita se los voy a mostrar en una gráfica. Dentro de nuestras políticas más importantes, pues ha sido el muestreo de colaboradores, las pruebas de laboratorio para todos nuestros pacientes, que ya lo habíamos comentado, pero también a nuestros profesores de Texsalud. Inicialmente PCR, cuando tuvimos disponible IgG, hemos hecho 2 muestreos de IgG a toda nuestra población de colaboradores. Al ingreso hospitalario, el triage, se define el tipo de paciente y el tipo también de protección personal que se requiere, y establecimos 4 equipos de protección personal: en general, el básico, el estándar y el especializado para pacientes COVID. Y de acuerdo a eso y de acuerdo al tipo de pacientes y los lugares donde los pacientes estaban o por donde ingresaban, es el equipo de protección personal que hemos estado utilizando desde ese momento. Se desarrollaron todos estos protocolos y muchos más que todavía están en proceso de publicación, pero hemos establecido protocolos de manejo identificado, los hemos actualizado, sobre todo para pacientes COVID en las áreas de emergencias, de terapia intensiva. Han sufrido alrededor de 4 actualizaciones de acuerdo a las nuevas evidencias que se han publicado. Y aquí les presento un poquito un esquema general del Hospital San José. Para quienes no lo conocen, tenemos un área de emergencias
¿verdad? Que es la que vemos en rosa. Y luego tenemos todo lo que es la planta baja, donde están ubicadas las terapias intermedia, intensiva, los servicios auxiliares de diagnóstico. Tenemos un edificio, ¿verdad? Que es el edificio 1 con 4 pisos, que es el edificio antiguo, y luego un edificio que es el más reciente con 8 pisos. Y en esta primera etapa, pues adecuamos a través de rutas de acceso diferenciadas pacientes COVID, lo que vemos en rojo con los pacientes que entraban por el lobby e ingresaban a las áreas COVID, y los pacientes en azul, lo que identificamos como pacientes no COVID. Y entonces establecimos los flujos de acceso desde las áreas de emergencia como desde el lobby, con cruces muy específicos y limitados, y con estrategias o con procesos de limpieza que iban detrás de pacientes, sistema de voceo para los que estuvieron ahí, pues escuchaban que iban a trasladar a un paciente COVID, todo se detenía, dejábamos pasar al paciente COVID, se hacía la limpieza y se trasladaban los pacientes no COVID. Y entonces toda la planta baja, todas las terapias intensivas, tanto la intermedia como la intensiva, se adaptaron como terapia intensiva, y todas las áreas pre y posquirúrgicas de ambos bloques también se adaptaron. En esta primera etapa, considerando que los flujos de aerosoles van hacia la parte superior, pues establecimos los pisos más altos del Hospital San José para evitar que pacientes no COVID pudiesen recibir algunos aerosoles por parte de los pacientes COVID, y entonces colocamos un transfer en el piso 6, todo lo que es morado estuvimos atendiendo pacientes no COVID hasta que se presentó esta transición, luego se incrementaron y así fuimos bajando los transfer y adaptándonos a esta nueva estrategia, refiriendo pacientes al Hospital Zambrano, de tal forma que terminamos con este esquema de 161 pacientes con 113 camas de hospitalización, tanto en la torre 1 como en la torre 3, con un área en el piso 3 para prealtas. Entonces los pacientes que van a ser egresados en ese día se trasladan al piso 3 en lo que demora el trámite administrativo para poder dar ingreso a los pacientes que eventualmente teníamos estacionados en urgencias. El transfer pues se colocó en el piso 2 donde están o donde han estado las masters, y ahí pues todos los colaboradores llegan y se visten. Ya tenemos transfers en algunos otros pisos, en el piso 3, en el piso 4, y sin embargo yo creo que uno de los retos más importantes fue la atención en las terapias intensivas, puesto que tener una terapia intensiva de 12 pacientes a migrar a una terapia de 48 fue, yo creo que uno de los retos más complicados. Otro de los retos también más importantes fue el definir desde el ingreso cuál era el riesgo del paciente y dónde lo íbamos a hospitalizar. Entonces, desarrollamos junto con el equipo de neumólogos intensivistas un triage para los pacientes que estaban en urgencias, y habilitamos los pisos 3 y 4 del bloque 1 como una semiterapia intermedia, donde identificamos o donde colocamos a los pacientes que estaban recibiendo una ventilación no invasiva con altos flujos y que eventualmente tenían mayor riesgo de trasladarse a las áreas críticas. Sin embargo, al principio pues estaban distribuidos por todo el hospital. En este momento, cuando ya se abrió todo el hospital, pues también tuvimos un apoyo muy importante por parte de la escuela, en la que se integraron los residentes, y tuvimos equipos en todos los pisos durante todos los turnos, tanto de médicos generales como de residentes, apoyando en la vigilancia y la supervisión de estos pacientes. Y entonces esta fue la distribución en cada uno de los pisos de hospitalización, y vemos aquí las áreas críticas cómo quedaron, con 48 camas. Este es el número final, con opciones ahí de subir 2 o 3 camas, apretando los pacientes. Inicialmente tuvimos 9 pacientes en las áreas de preoperatorios y recuperación, y el bloque 1 no lo habíamos habilitado, y hemos estado moviéndonos en estas 3 áreas tratando de garantizar la seguridad de nuestros pacientes, porque
porque obviamente al tener un alto volumen con esto se incrementan las infecciones, y hemos estado haciendo movimientos para garantizar la limpieza y desinfección de las áreas, no solamente de las áreas de hospitalización, sino también de las áreas críticas. En infraestructura, pues fue también todo un reto la gestión de los recursos para las remodelaciones y los equipamientos. Obviamente que las áreas de pre y posquirúrgicos no estaban habilitadas con los sistemas de oxígeno, de vacío que se requerían, y entonces fue no solamente implementarlas, sino también remodelar todo toda esta parte de la infraestructura hospitalaria. También pues los pisos 3 y 4 se adaptaron, se establecieron transfers en cada uno de ellos, se habilitaron, se compraron camas, se construyeron en el Hospital Zambrano, se construyó un quirófano, se equipó en el área de los quirófanos generales, y además otro quirófano en ginecobstetricia, y con esto tratamos de incrementar un poquito nuestra capacidad en el Hospital Zambrano. Asimismo, aparte de los módulos para la toma de muestras que ya les comenté, que todos estos módulos cuentan, aparte de estar aislados del hospital, pues cuentan con presión negativa, con sistemas de extracción y de filtros EPA para garantizar que los pacientes, aunque estén ahí varios pacientes que puedan tener COVID, pues no contagien o contaminen ahí a los colaboradores o a los demás pacientes que estén acudiendo. Pensando también que esta pandemia pudiese durar más tiempo, nos dimos a la tarea de planear un área en el Hospital Zambrano con 12 camas de hospitalización que se incrementaron, y denominamos esta área como piso 4H0. Entonces el 4H0 era porque pues nuestra meta era no tener pacientes en el Hospital Zambrano, pero si esto se requiere en algún momento haremos uso de ellos. Actualmente están siendo utilizadas para pacientes de no COVID en el Hospital Zambrano. Sin embargo, pues lo tenemos ahí como una opción en caso de que volvamos a tener un arribo masivo de pacientes. En el Hospital San José, lo que ya les comentaba, las casetas de toma de muestras, los módulos, que también se redefinió. Al principio teníamos un área de toma de signos vitales, luego una de toma de muestras, una de evaluación física. Después ya diferenciamos las casetas para pacientes sintomáticos y asintomáticos por los riesgos que esto representaba para los pacientes que venían por una prueba que, por haber estado en contacto pero que no tenían síntomas, con otro que estaba tosiendo al lado. Entonces redefinimos tanto en Hospital Zambrano como en Hospital San José. En la parte de servicio a nuestros pacientes, yo creo que ha sido uno de los retos también más importantes, y planeamos muy bien la atención médica y planeamos muy bien toda la infraestructura y las necesidades del paciente, que incluyéramos médicos, especialistas, residentes, etcétera. Pero en la parte de la calidad de servicio, en las etapas iniciales creo que quedamos a deberles a nuestros pacientes. Y entonces nos presentábamos ante la situación de que el familiar dejaba a su paciente o lo sigue dejando en el área de emergencias. Muchas de las veces son pacientes críticos que llegan directo a las unidades de cuidados intensivos, y el familiar no alcanza a despedirse de su paciente. No permitimos el acceso a familiares en todo el Hospital San José. Y pues ante el volumen importante del paciente, la comunicación se da exclusivamente con un familiar y se da una vez al día, incluyendo pacientes críticos. Entonces esto generó una ola de molestias por parte de familiares, también de pacientes. Y entonces nos dimos a la tarea de transformar toda esta estrategia, y fue que generamos un nuevo equipo, un nuevo Team COVID, donde estuviesen integrados médicos internistas, médicos generales, además del neumólogo y del infectólogo, y por supuesto el intensivista en las áreas críticas. Entonces, con esta nueva estructura,
de trabajo, pues ya teníamos más personas que podían estar en contacto con el paciente. Por otro lado, creo que uno de los proyectos más exitosos de TecSalud en cuanto a servicio ha sido el programa Cerca de Ti, por eso ahí lo puse en azul. El programa Cerca de Ti inicialmente nace de esa necesidad de la familia que está con un paciente crítico en la terapia intensiva y que muchas veces ya no se puede despedir de él. Entonces, este programa establece una comunicación con la familia a través de una videollamada. Muchas de las veces se ofrecen ahí servicios religiosos, se integra un grupo de personas que están del otro lado de la pantalla, le hablan al paciente y están en una comunicación no solamente que se percibe más cercana, sino una comunicación continua porque lo hacemos cada semana o en ocasiones incluso de forma diaria cuando el paciente así lo amerita. Y bueno, pues ahorita tenemos la satisfacción de extender este programa Cerca de Ti. Lo hemos estado trabajando durante las últimas semanas y el día de ayer por fin dio inicio el programa Cerca de Ti para todas las áreas hospitalarias, para no solamente que el paciente que está en una unidad crítica pueda tener este acercamiento, sino también tener una evaluación del estado de salud mental de todos nuestros pacientes e identificar aquellos focos rojos. Recuerden ustedes que el estar en aislamiento, el no ver caras, el no tener este contacto social, el ver solamente médicos y enfermeras que llegan disfrazados, pues ha sido una situación de mucho estrés también para el paciente y que hemos identificado que cuando permitimos el acceso de un familiar, pues esto a veces es el detonante de la mejoría en los pacientes que están en hospitalización. Definimos después la estrategia de que más de 15 días de hospitalización permitíamos el ingreso de un familiar y entonces vestimos al familiar y lo acompañamos a visitar a su paciente. Esto ha generado una respuesta bastante positiva. Sin embargo, pues creo que todavía nos falta mucho por avanzar en ese sentido, en crear esta cultura de comunicación. Los pacientes, además del encierro, pues presentan efectos secundarios de los medicamentos y entonces con mucha frecuencia vemos pacientes que presentan delirio y los que están hospitalizados pues les hablan a sus familiares diciendo que están encadenados o que los están, que están encerrados y que no los están atendiendo. Y ya cuando el familiar entra y ve todos los protocolos y ve cómo estamos en realidad cuidando a su paciente, pues entonces la percepción cambia de forma importante. Ha sido una estrategia muy difícil de contratación de médicos, de contratación de personal de apoyo de enfermería, administrativos, técnicos en inhaloterapia, en laboratorio, farmacia, etcétera. Se han contratado más de 100 médicos y el TecSalud está invirtiendo alrededor de 6 millones mensuales en apoyo a colaboradores. Se les otorgó un seguro de gastos médicos a todos los colaboradores, a residentes y a médicos que han estado colaborando con nosotros en áreas COVID. Y lo que pensamos siempre, en áreas COVID y no COVID, lo que pensamos siempre es que si un colaborador de nosotros presenta o requiere ser hospitalizado, pues no podemos mandarlo al IMSS, sino que tenemos que apoyarlo y atenderlo en nuestros hospitales. Y entonces hoy tenemos más de 180 enfermeras, tanto en atención COVID como no COVID, más de 30 posiciones no clínicas y más de 100 médicos de distintas especialidades en atención de pacientes COVID. Hemos adquirido una cantidad importante de ventiladores, de sistemas de alto flujo, de monitores, de equipos de laboratorio, ultrasonido, equipos de protección personal. Nos habíamos preparado para 3 meses con hospital al 100. Hoy puedo decirles que no tenemos desabasto ni de medicamentos, ni de pruebas, ni de equipos de protección personal y eso pues de alguna manera genera cierta seguridad en la atención. La logística hacia el interior ha sido importante, pero hacia el exterior también. Y entonces hemos diseñado una serie de estrategias de comunicación, sobre todo, en la primera etapa, pues para el tema de donar plasma,
¿verdad? Que ahorita pues ya es una situación que se presenta de forma constante, que la gente ya está sensibilizada. Se estableció, se diseñaron páginas, la página del Hospital TecSalud, donde tenemos ahí el logo de la Fundación Unidos Podemos. La Fundación TecSalud también ha sido un apoyo muy importante para ciertos pacientes que hemos tenido escasos recursos y que llegan en estado crítico y que requieren ser atendidos por nosotros. También pues, las páginas de TecSalud, donde brindamos una serie de orientación, la línea COVID, todas las dudas, los cuidados en casa, entre otras cosas. Y pues nuestras acciones de comunicación importantes, como han sido los videos informativos en las redes, los webinars, las publicaciones, los blogs. Entonces creo que hemos desarrollado tanto campañas hacia el interior como hacia el exterior que nos han posicionado. Y bueno, pues ya para terminar un poco los números que comentaba Alex, en esta primera etapa de la charla, el cómo nos hemos ido moviendo. En azul vemos el número de pacientes hospitalizados en nuestro censo diario de salud. Aquí dijimos, y bueno, nada más regresando un poquito, cuando pensamos que San José iba a dedicarse a COVID, pensamos que nuestra capacidad máxima iba a ser de 100 pacientes, y pronto vimos que nos teníamos que mover mucho más rápido para aumentar esta capacidad y llegamos a 161. En este pico máximo, quiero decirles que fue aparte de muchísimo trabajo, muy desgastante, porque teníamos filas de ambulancias en espera del ingreso de sus pacientes, urgencias con 20, 25 pacientes que requerían hospitalización, y aceleramos la movilidad de nuestros pacientes para poder darles una atención con calidad y con seguridad. Este pico pues mantuvo más o menos un par de meses. Julio y agosto fueron meses críticos, y en septiembre pues nos dieron como que un respiro, pero que fue muy rápido, y para tomar así fuerzas y regresar a esta otra etapa de crisis en la pandemia. Hemos mantenido una mortalidad hospitalaria de un 10.5 general y un 9.9 la mortalidad ajustada. Yo creo que una de las más bajas en todo el país y muy comparable con los estándares internacionales. Y pues aquí vemos en rojo la línea punteada de nuestra capacidad en terapia intensiva, la cual pues se ha visto rebasada en diferentes momentos. Uno fue la crisis de julio y agosto, y el otro momento pues es el que estamos viviendo ahora. Lo que aquí quiero resaltar es que cuando tuvimos este pico de julio y agosto, teníamos el pico también en pacientes hospitalizados, cosa que ahora no ha sucedido. Tenemos un gran número de pacientes que requieren una terapia intensiva, y el área de hospitalización todavía tenemos oportunidad de recibir pacientes. Sin embargo, sí identificamos que los pacientes en esta ocasión o en esta segunda etapa de la crisis pues llegan en condiciones graves o en condiciones o factores que puedan estar complicando su enfermedad. Hemos tenido 249 pacientes intubados, y de ellos hemos tenido una mortalidad del 49%. En el primer pico traíamos mortalidades cercanas al 70%. Y bueno, creo que algo de lo que se está trabajando por todo el equipo es el identificar si la atención con ventilación no invasiva a través de los equipos de alto flujo está generando un impacto positivo en los pacientes. En ellos tenemos una mortalidad del 23%, pero aún así hay pacientes que están con alto flujo y que requieren ser intubados. Pero sí hemos evitado intubaciones de forma importante, aun cuando aquí comentamos que tenemos capacidad de 48 pacientes para áreas críticas. Tenemos alrededor de 30 pacientes en áreas como de terapia intermedia, que aquí todavía lo consideramos como hospitalización, que están con estos equipos de ventilación no invasiva en alto flujo, que están con criterios de riesgo, que están en unidades con telemetría para tratar de darles una vigilancia mucho más cercana.
y que eventualmente algunos de estos pacientes requieren ser trasladados al área de hospitalización. Si fuésemos críticos, diríamos que tenemos 80 pacientes entre terapia intermedia y terapia intensiva. Finalmente, comentarles que hemos centrado nuestras acciones en 3 ejes estratégicos. El primero es nuestros pacientes, ha sido nuestros pacientes y todas las definiciones que ya les mencioné. El otro es cuidar a nuestro personal de salud porque son pues nuestra línea de ataque en esta estrategia, y entonces el cuidar y el garantizar que usen adecuadamente el equipo de protección personal, el contratar a un número mayor de enfermeras, médicos y personal de apoyo, el tener una comunicación cercana con él, el hacerles pruebas diagnósticas, el identificar y aislar los contactos, el facilitarles, el generar áreas donde puedan estar aislados cuando así lo han requerido, se han contratado hoteles, se les ha dado servicio de Uber, comida, etcétera. Y pues el compromiso con la alta dirección. Hoy puedo decirles que se ha invertido una cantidad importante en infraestructura y equipo. Tenemos una gran cantidad también de protocolos de investigación, alrededor de 30 protocolos relacionados con COVID, que también sería pues un punto importante a destacar dentro de todas las estrategias del TecSalud. Y pues con todo esto, nuestros retos pues era no solamente desarrollar una estrategia, implementarla, sino el mantenernos a lo largo del tiempo. Creo que hoy tenemos una visión muy clara de lo que se requiere. Creo que sí estamos cansados todos, que no nos ha permitido dar como que tener esas pausas que tuvieron en otros países y luego retomar energías, pero hemos mantenido el coraje para seguir avanzando. Hemos identificado cuáles son nuestras áreas de oportunidad y hemos pensado de forma creativa cómo impactar en esas áreas. Hemos mejorado mucho la comunicación con nuestros pacientes, con nuestras familias, pero también con nuestros colaboradores. Hemos visto que la participación de los equipos ha sido muy importante y la colaboración entre los diferentes sectores, incluso de la sociedad, pues ha sido un motor para que todo esto suceda. Hemos desarrollado una capacidad de resiliencia impresionante, todo con un propósito, ¿verdad? Y con el propósito de brindar un servicio a la sociedad. Hemos tenido relaciones con otras instituciones a nivel nacional e internacional que nos han apoyado con sugerencias, con sus conocimientos, y pues todos estos habilidades, tanto de empatía, de compasión, de autenticidad, de sentido humano, inclusión, todo esto lo hemos trabajado con un gran sentido humano y pongo en la base pues el compromiso institucional que existe ante un problema social importante, porque no estamos hablando de diferenciar entre población que tiene acceso o no a los servicios de salud, sino que todos somos pacientes en algún momento y todos necesitamos un hospital a donde acudir cuando presentemos alguna situación de gravedad. La pasión nos ha dado el impulso para no caernos, porque de pronto, pues sí, los equipos han presentado crisis, hemos tenido colaboradores enfermos, afortunadamente no hemos tenido grandes pérdidas, pero sí por ahí hemos tenido 2 pérdidas de colaboradores, entonces sí han sido momentos complejos. Hemos estado en un cuarto de respuesta 24/7 todos los días desde marzo. Dejamos de tener ese cuarto de respuesta de las 12 del mediodía los domingos hasta hace desde de un mes para acá, que ya no lo tenemos, pero lo teníamos de lunes a domingo 24, o sea, estábamos de forma permanente. Y pues creo que esto ha sido la clave del mantener un equilibrio y mantener una respuesta hacia nuestros pacientes y hacia la sociedad y hacia nuestros colaboradores. Creo que esa pasión pues es lo que nos ha movido a hacer todo lo que hemos hecho al día de hoy. Y pues con esto termino mi presentación. No sé si tengamos algunos comentarios, dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alma Rosa Marroquín, por esta narrativa, este recuento de todos los retos que ha tenido que enfrentar la institución y que muchos hemos sido testigos, pero el tener esta oportunidad de tener la visión así, el panorama general y de manera cronológica, ver cómo los retos de
de infraestructura, de recursos humanos, de equipamiento, de abastecimiento, de tener esa oportunidad de trabajar y ayudar desde el aspecto humano. Es extremadamente importante y agradecemos esa calidez con la que todo el equipo ha trabajado en estos 9 meses. ¿Cuál sería el mayor reto? Porque hay muchos, ¿verdad? Pero ¿cuál sería uno de los mayores retos hacia el futuro? Bien, pues yo creo que en el corto plazo, pues es mantenernos fuertes, mantenernos con este equipo. Hemos cambiado varias veces la estrategia para tratar de continuar brindando una atención, pero pues sí el equipo está cansado. No tenemos una gran cantidad de intensivistas, ni tampoco una gran cantidad de neumólogos, ni de infectólogos. Y ese es el reto. Hemos estado dándole un poco de vacaciones ahí en las oportunidades que hemos tenido, pero el reto es, yo creo que más allá de eso, es generar una cultura de trabajo en equipo, de colaboración y que esto realmente sea permanente en nuestra institución y en la sociedad. Generalmente estamos todos peleándonos por ser los mejores o por ser el que sale en la foto. Y creo que aquí pues es tan importante el que hace la limpieza como tan importante el neumólogo que va, como el intensivista, como el residente, como la enfermera. Todo el equipo forma parte de estas piezas claves que son fundamentales en el éxito. Y creo que hay que transformar esa cultura institucional y generar realmente un compromiso por el trabajo en equipo, por la colaboración y sobre todo que la parte humana que hemos desarrollado mucho en estos meses, pues también permanezca. Creo que todo lo demás, el tener relaciones, el hacer nuestro diagnóstico, el invertir, todo eso se puede hacer en cualquier momento, pero la parte de colaboración, la parte de humanismo, la parte de tener un propósito definido, yo creo que son los puntos más cruciales que debemos de trabajar y los retos a los que nos vamos a enfrentar. Ya hay pues nuevas evidencias de que tendremos pronto una vacuna. Esperemos que sea, pues que podamos disponer de ella en México, que la podamos aplicar a nuestros pacientes, a nuestra sociedad, a nuestros colaboradores. Sin embargo, creo que tenemos todavía 6 meses al menos de tiempo en el que vamos a seguir enfrentando una crisis fuerte como sociedad y como sistema de salud privado en México. Muchísimas gracias, doctora Alma Rosa Marroquín y el doctor Alejandro Torres por esta brillante exposición y nuevamente, repito, nos han dado otra vez otra visión, un recuento de lo que hemos vivido a lo largo de 9 meses. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia y les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias.